¿Qué es lo más irreal que te ha pasado en la escuela? Yo estaba justo a la mitad del examen estatal cuando mi mano prostética empezó a fallar. De pronto, los dedos se me doblaron solos. «Señor Rogers», alcancé a decir, casi sin aire, mientras la prótesis rechinaba horrible. «Mi mano está fallando». Pero el señor Rogers ni siquiera levantó la mirada del portapapeles, porque según él, durante el examen estatal no se permite ninguna interrupción, 0 excepciones. Ya sentía los dedos mecánicos enterrándose en mi palma. La presión era mucho más fuerte de lo normal. Esto es una emergencia médica. Las funciones de seguridad no sirven. Claro, justo ahora. Por fin me hizo caso y me vio directo. ¿Tu prótesis se descompone justo en el examen más importante del año? Crack. Se rompió una de las uniones del pulgar de plástico. Se está rompiendo de verdad. Entonces debiste cuidarla mejor. La mano estaba diseñada para apretar como una humana, pero ahora me estaba estrujando con una fuerza brutal. Por favor, déjeme desconectarla. Hay un botón de emergencia. Si tocas ese aparato, repruebas en automático. Está prohibido usar electrónicos durante el examen. Destiny, la chava sentada a mi lado, se asomó preocupada y me susurró. ¿Eso es humo saliendo de tu brazo? De la muñeca salía una nube gris. Olía a plástico quemado, me ardía el antebrazo y el calor subía cada vez más. Señor Rogers, se está incendiando de verdad. No exageres. Faltan 17 minutos nomás. De repente, la prótesis se abrió. Los 5 dedos salieron disparados y luego se cerró con tal fuerza que reventó mi pupitre. Sentí como si me quisieran arrancar el brazo a la mala. ¡No manches!, gritó Willy desde atrás, parándose de golpe. ¡Ayúdenlo ya antes de que pase algo peor! ¡Silencio!, rugió el señor Rogers, rojo de coraje. El siguiente que hable queda fuera de la escuela. Jane, 2 filas adelante, texteaba a escondidas bajo el escritorio. Le voy a marcar a mi mamá. Es enfermera en el hospital. ¡Dame ese teléfono! El maestro se le fue encima con la mano extendida. Yo intentaba presionar el botón de emergencia con la mano izquierda, pero me temblaban cañón los dedos y no podía. La prótesis empezó a girar, daba vueltas y vueltas, mucho más de lo normal. Sangre bajaba por mi brazo y goteaba sobre el examen. ¡Alguien llame al 911! Destiny lloraba, desesperada, y salió corriendo hacia la puerta, pero el maestro se le atravesó. «Siéntate ahorita o te suspendo todo el año. Está sangrando y necesita ayuda médica», le gritó directo en la cara. «Guarden todos los teléfonos. Cualquier violación del examen se castiga con todo el peso de la ley». Otros 3 se pararon también, y Josh, el quarterback, que nunca se metía en problemas, se puso en medio del pasillo. «Esto ya es demasiado. Tienes que dejar que lo ayuden antes de que pase algo peor. ¿Quieres perder tu beca de fútbol, Josh? Entonces siéntate y cállate». Cada vuelta de la mano me mandaba un dolor horrible por los nervios. El olor a quemado era insoportable. «¡Arráncatela de un jalón!», gritó alguien. No podía, porque el poste de titanio estaba atornillado directo al hueso, después de 8 meses de operaciones. Katie lloraba pegada a la ventana, golpeando fuerte para llamar la atención de alguien afuera. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! ¡Se está muriendo!». El señor Rogers se acercó mientras yo me retorcía en el asiento. «Se acabó tu show ridículo. ¡No la toque!», grité con todas mis fuerzas. «Señor Rogers, no». Muchos gritaron al ver que él se abalanzaba y agarraba la prótesis con ambas manos. «Ya basta de tus teatros y falsas emergencias», y jaló lo más fuerte que pudo. El grito que salió de mí ni parecía humano. No solo quitó la prótesis como quien se quita un guante, arrancó el poste de metal que estaba taladrado en mi hueso, pedazos de músculo y nervios pegados. La sangre voló y manchó 3 escritorios. Me fui al piso, abrazando lo que quedaba de mi brazo. «Dios mío, Dios mío». Se escuchaban voces por todos lados. «Nadie se mueva». El profesor retrocedía, todavía sosteniendo mi prótesis, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Se veía completamente pálido. «El protocolo dice...». Willy se aventaba contra la puerta una y otra vez. «¡Está cerrada! ¿Por qué demonios está cerrada?». Las cerraduras automáticas se activan en el examen. Nadie sale hasta dentro de 13 minutos. Josh y otros jugadores de fútbol se lanzaron contra el maestro. «¡Danos tus llaves ya! Atrás o todos quedan expulsados y pierden su futuro». Yo ya veía todo oscuro del dolor. «Quédate conmigo, no cierres los ojos». Destiny me daba cachetadas suaves en la cara. Más alumnos golpeaban la puerta. Otros levantaron una silla con todo. «No te atrevas a romper eso», alcanzó a decir el maestro. «¡Crash!». El vidrio se hizo pedazos cuando lanzaron la silla. ¡Bang! De pronto la puerta se abrió de golpe, y el conserje entró con las llaves maestras. Se quedó helado al ver la escena. «¿Qué carajos? ¡Llama al 911! Gritamos todos al mismo tiempo. En el hospital tuvieron que operarme 3 veces. La primera fue para salvarme la vida, la segunda para ver qué se podía rescatar, y la tercera para dejarme listo para otra prótesis en el futuro. Perdí el 40% de mi sangre, tantito más y no la contaba. Arrestaron al señor Rogers afuera, todavía llevándose mi prótesis en la mano, con pedazos de mi carne colgando. La junta de exámenes lo suspendió con sueldo, pero eso no era suficiente. Él me arrancó el brazo, así que yo iba a destruirle la vida, pedazo por pedazo. Lo primero que recuerdo entre la niebla fue ese ruido horrible,
húmedo, cuando el poste de titanio salió de mi hueso. Abrí los ojos de golpe bajo las luces del hospital, monitores sonando por todos lados. La enfermera que revisaba mi suero casi brinca cuando me empiezo a mover, y me agarró de los hombros para calmarme. Ya estás a salvo. Estás en terapia intensiva, repetía mientras yo trataba de entender dónde estaba. Sentía la garganta reseca, y cuando quise hablar, apenas me salió un graznido. Me pasó unos pedacitos de hielo que se derretían en mi boca, mientras me explicaba que llevaba 2 días inconsciente tras haberme hecho 3 cirugías seguidas. «Has estado gritando en tus sueños», murmuró mientras ajustaba la morfina. Mis papás estaban desparramados en unas sillas junto a la ventana, y los ojos de mi mamá estaban todos hinchados y rojos cuando se dio cuenta de que ya estaba despierto. Las manos de mi papá temblaban cuando se levantó y se acercó a mi cama. Ellos lo habían escuchado todo, cada grito, cada pesadilla con ese salón de clases. El detective llegó esa misma tarde, justo cuando yo todavía andaba medio atontado por los analgésicos. Sacó una libreta y, haciendo clic con su pluma, me pidió que le contara todo desde el principio. Hablaba despacio, arrastrando las palabras, pero le expliqué lo de la prótesis aplastándose sola, el humo saliendo de los motores y el señor Rogers negándose a dejar que nadie ayudara. Apuntó cada detalle sobre las puertas cerradas que no se abrieron en 13 minutos mientras yo me estaba desangrando en el suelo. «Tenemos la prótesis como evidencia», me dijo mientras buscaba unas fotos en su celular. La imagen me revolvió el estómago porque todavía tenía pedazos de mi piel pegados a los dedos metálicos, como si fuera algo sacado de una película de terror. Al día siguiente, el distrito mandó a su representante, que se paró al pie de mi cama leyendo unas tarjetas sobre la investigación y el supuesto compromiso con la seguridad de los alumnos. No podía dejar de mirar para todos lados, menos a las vendas gruesas que me cubrían lo que quedaba del brazo. Siguió hablando, sin emoción alguna, de políticas y procedimientos, mientras yo solo veía el suero caer gota a gota y contaba los segundos para que por fin se fuera. «Váyase», le solté al fin, y salió casi corriendo del cuarto. Destiny llegó al tercer día, con ojeras que decían que no había dormido nada desde el accidente. Apenas se sentó, le empezaron a temblar las manos y las lágrimas le rodaban sin poder evitarlas. Debía haberlo detenido, repetía una y otra vez. Debía hacer algo, no quedarme ahí. Me contó que pensó que me moría ahí mismo, en el salón, cuando me desmayé por tanta sangre, y le dije que ella me había salvado la vida cuando me abofeteó para despertarme justo antes de que todo se apagara, pero solo movió la cabeza y lloró más fuerte. Mi celular no dejaba de vibrar desde que alguien subió un video del salón a internet. El video estaba borroso, duraba menos de 1 minuto, pero se escuchaban los gritos y se veía el caos de los alumnos tratando de tirar la puerta. Los comentarios reventaron pidiendo que corrieran ya al señor Rogers y otros hasta exigían que le metieran cargos penales. Las notificaciones no paraban y cada sonido era como un martillazo en la cabeza. Esa tarde, la consejera financiera del hospital llegó a mi cuarto con una carpeta llena de papeles y me explicó, con toda calma, que una prótesis nueva iba a salir en por lo menos $40,000, y eso sin contar la terapia física que iba a necesitar por meses. El seguro todavía estaba viendo si este caso lo cubrían, porque la prótesis había fallado antes del accidente. Quise aventarle algo, pero ni eso podía hacer con una sola mano y conectado al suero. Me dejó más papeles en el buró sobre planes de pago y programas de apoyo. La primera sesión de terapia física fue solo intentar sentarme sin caerme. Se sentía rarísimo, todo fuera de lugar por la falta del brazo. Siempre me iba de lado. No me explico cómo es que el señor Rogers podía seguir hablando de las reglas del examen estatal mientras el brazo de un alumno literalmente echaba humo y se destruía. ¿Qué clase de capacitación le dan a alguien para ignorar señales tan obvias? La terapeuta tenía manos suaves, pero cada movimiento era como si me prendieran fuego en el hombro, donde intentaron reparar el daño. Me ayudó a pararme unos 10 segundos antes de que se me doblaran las piernas y terminara otra vez en la cama, sin poder respirar. «Vamos a ir despacio», prometió mientras apuntaba todo en su portapapeles. «Quizá en 6 meses ya podamos pensar en una prótesis nueva». Esa noche dormí como piedra y soñé otra vez con el salón de exámenes, las puertas azotándose y el señor Rogers tratando de agarrarme el brazo sin importar cuánto gritara yo. Me desperté con los monitores haciendo un escándalo y un dolor fantasma ardiendo en un brazo que ya no estaba. La enfermera entró corriendo y me inyectó algo en el suero que hizo que todo se volviera borroso. «Es para que te tranquilices», explicó mientras reiniciaba las alarmas. Cuando por fin revisé el celular, los mensajes de mis compañeros estaban partidos por completo. Unos decían que rezaban por mí y no podían creer lo que había pasado, pero otros aseguraban que seguro rompí mi propia prótesis para no hacer el examen. Alguien hasta escribió un texto larguísimo diciendo que qué conveniente que fallara justo en el examen más importante del año. Tenía el dedo listo para contestar, pero mejor borré todas las apps de redes sociales del teléfono. Ese mismo día, mi papá llegó y se sentó en la orilla de la cama con una cara como si fuera a darme la peor noticia del mundo.
Arrestaron a Rogers en el estacionamiento de la escuela, me dijo despacio. Todavía tenía tu prótesis en las manos, con tejido pegado. Apretó la quijada cuando me contó que la Junta Estatal de Exámenes le dio al señor Rogers una licencia administrativa con sueldo mientras investigan. Licencia pagada, repitió como si no lo pudiera creer. Por arrancarte el brazo le pagan. Mi mamá entró hecha un torbellino como 10 minutos después, con el teléfono ya buscando abogados, mientras mi papá le contaba lo que pasó. No dejaba de decir que hay que buscar ayuda legal ya, hoy mismo, en este instante. Pero le pedí que esperara porque yo tenía otros planes y los abogados solo iban a retrasar todo con sus trámites. Mi mamá me sostuvo la mano buena y me dijo que estaba en shock, que no estaba pensando bien, pero nunca en la vida me había sentido tan claro. El señor Rogers tenía que pagar y el sistema legal se iba a tardar una eternidad. Mi celular vibró con un mensaje de Willy y al abrirlo era una foto del salón con mi pupitre mostrando la grieta enorme de cuando mi prótesis se azotó y manchas oscuras en el suelo que no pudieron limpiar. Guardé la foto en una carpeta nueva que llamé Evidencia y empecé a escribir la lista de todos los que estaban en ese salón. Cada quien que vio cómo el señor Rogers me agarró el brazo y jaló hasta que se desprendió. La trabajadora social del hospital se asomó a la puerta, tocó y entró con un bonche de papeles explicándome mis derechos como víctima y diciéndome que haber cerrado las puertas era una violación clarísima de la ley ADA, porque eso me impidió recibir atención médica en una emergencia. Me dio unos folletos sobre grupos de apoyo para personas con trauma y sobre adaptaciones para discapacidad, y yo solo asentía y hacía como que ponía atención, pero la neta, lo único que pensaba era en cómo ya había conseguido la dirección de la casa del señor Rogers buscando en los registros del condado. Al día siguiente, desde la cama del hospital, marqué a la línea de quejas de la ADA y le conté todo a la señora que me contestó. Las puertas automáticas no abrieron, ni aunque yo me estaba desangrando ahí tirado. Ella no dejaba de decir, «Dios mío», mientras yo le explicaba que estuve atrapado 13 minutos, con el brazo casi arrancado, y me prometió que iban a investigar de inmediato, porque era la peor violación que había escuchado en 20 años. Esa tarde, Josh me mandó mensaje para decirme que los administradores ya andaban diciendo que las puertas debían mantenerse cerradas durante los exámenes estatales, sin excepción, ni por incendios ni emergencias médicas, porque así lo exigía el Estado. Josh había estado haciendo preguntas en todas las clases y el subdirector ya lo había llamado 2 veces para advertirle sobre su actitud y cómo eso le podía costar sus cartas de recomendación para la universidad. Yo le dije que siguiera preguntando de todos modos y que grabara todo lo que pudiera sin que lo cacharan. Por su lado, mis papás se movieron rápido y contrataron a una abogada civil llamada Amina Farouk, que llegó al hospital con un traje que seguro costaba más que nuestro coche. Y sin perder el tiempo me empezó a bombardear con preguntas sobre lo que pasó mientras anotaba todo en su tablet. Ese mismo día metió solicitudes FOIA para sacar todos los protocolos de examen, cada correo relacionado con el incidente, el expediente completo del señor Rogers y cualquier queja que hubiera habido antes contra él o los exámenes. Ahí me cayó el 20 de que tener a una abogada igual y no iba a retrasar mis otros planes, sobre todo cuando ella dijo que podía pedir los videos de seguridad y hasta obligar a los responsables a testificar bajo juramento. Al día siguiente, Amina regresó con un montón de solicitudes de documentos que iba a entregar al distrito escolar, 17 peticiones diferentes para pedir cada mail, cada manual de políticas y cualquier queja previa sobre protocolos de examen o sobre el señor Rogers de los últimos 10 años. El distrito iba a tener 30 días para responder, y Amina advirtió que si intentaban esconder algo, les pediría sanciones y los haría pagar por andar obstruyendo. Un estudiante anónimo me mandó un video desde una cuenta falsa de Instagram, y en cuanto lo abrí sentí que se me revolvía el estómago, porque este video era más largo que el primero, y el audio se escuchaba muy claro. El señor Rogers diciendo «protocolo de examen estatal» justo antes de agarrar mi prótesis. Se oía cómo tronó cuando jaló, mi grito después, y luego él diciendo «nadie se mueva», todavía agarrando mi brazo arrancado, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Amina lo vio 3 veces y dijo que eso era prueba directa de que al señor Rogers le valió la seguridad y prefirió seguir las reglas del examen antes que cuidar la vida de un estudiante, que a cualquier jurado le iba a parecer espantoso. Diego Álvarez, de la empresa de prótesis, llamó a mi cuarto del hospital y me dijo que se había enterado de lo que pasó y quería revisar el aparato para ver exactamente qué falló. Se notaba que estaba genuinamente preocupado y mencionó que el seguro podría cubrirme un reemplazo completo si la investigación demostraba que fue un defecto mecánico y no error de usuario. Y esa fue la primera esperanza real que tuve para conseguir un brazo nuevo. Pero a los 3 días, llegó una carta de la aseguradora diciendo que iban a investigar si la falla ya venía de antes y yo debía haberla reportado, así que iban a frenar cualquier decisión sobre la cobertura hasta que terminaran la investigación, lo cual podría tomar hasta 6 meses. Leí la carta 2 veces antes de arrugarla y pegarle a la pared tan fuerte con mi mano buena que la enfermera entró corriendo pensando que me había caído.
2 días después, un reportero local que se llama Seyuna de Bayo me marcó al cuarto del hospital y me preguntó si podía contarle lo que había pasado en ese salón de exámenes. Mi mamá empezó a decir que no, pero yo le quité el teléfono y le dije al reportero que viniera ya. Cuando llegó con su camarógrafo, me incorporé como pude en la cama y no me guardé nada. Le conté cómo los motores de mi prótesis empezaron a zumbar y recalentarse hasta que salió humo gris de la muñeca, el olor a plástico quemado llenándome la nariz mientras los dedos mecánicos se apretaban con muchísima más fuerza de la que debían. Le expliqué que se sentía como si alguien me quisiera arrancar el brazo, todo mientras el señor Rogers no paraba de repetir protocolo de examen estatal. El camarógrafo tuvo que parar la grabación 2 veces porque Seyun parecía que iba a vomitar. Esa noche, el reportaje salió en las noticias de las 6 y mi celular no paró de sonar de tanta gente que lo vio. Al día siguiente, la secretaria de la superintendente Yara Haddad llamó para decir que ella necesitaba reunirse urgentemente conmigo y mis papás por lo que pasó. 3 horas después, la superintendente entró a mi cuarto con 2 tipos de traje carísimo que se plantaron junto a la puerta, como si fueran sus guaruras. No dejaba de mirar las vendas de mi brazo y le temblaban las manos cuando puso el portafolio sobre la mesa. Empezó a hablar de que querían encontrar una solución para todos y apoyar mi recuperación en todo lo posible. Los abogados se acercaron y uno sacó una carpeta justo cuando la superintendente seguía diciendo que era momento de sanar y dejar atrás esta mala experiencia. El abogado deslizó un papel hacia mí y lo primero que vi fue acuerdo de confidencialidad en letras grandotas. Abajo decía algo sobre una beca educativa de $50,000 que me iban a dar en cuanto yo aceptara no hablar más del caso y retirar mi queja de la hada. Justo en ese momento, Amina entró y en cuanto vio el papel se echó a reír en su cara. Agarró el NDA, lo leyó rapidísimo y se los aventó de regreso como si fuera basura. Yo me acomodé mejor en la cama y les dije exactamente lo que quería en vez de su dinero. Cambios escritos en la política, garantizando que ante cualquier emergencia médica se pueda romper cualquier protocolo de examen sin importar qué pase. Yo pedía que todos los aplicadores del distrito recibieran una capacitación obligatoria para saber cómo reconocer y actuar ante crisis médicas de los estudiantes. También exigía que al señor Rogers lo vetaran de por vida para que jamás pudiera dar clases o trabajar con alumnos en todo el estado. La superintendente se puso blanca como papel y nada más dijo que iban a analizar mis peticiones y que después nos avisarían. Amina se cruzó de brazos y soltó. Nos vemos en la corte si creen que con $50,000 van a hacer que esto se olvide. Cuando se fueron, sentí el celular vibrar. Era un mensaje de Destiny y en cuanto lo vi, sentí cómo se me iba el alma al piso. Ella estaba en la oficina del director y le estaban levantando un reporte disciplinario por haberse levantado durante el examen estatal cuando intentó ayudarme. La forma en que esos abogados quisieron callarnos con $50,000 me hizo pensar cuántas veces las escuelas hacen lo mismo cuando algo así pasa. De verdad me pregunto por qué creen que el dinero lo arregla todo, en vez de cambiar reglas peligrosas que ponen en riesgo a los alumnos. Destiny estaba súper angustiada porque eso iba a quedar en su expediente y podía afectar sus solicitudes universitarias. Le hablé rápido y le dije que metiera a sus papás ya, porque esto era una locura. Al día siguiente, Josh me escribió para contarme que su coach de fútbol americano lo había llamado aparte después del entrenamiento. Le dijo que la dirección estaba preocupada porque él estuviera metido en el tema y que si seguía hablando de lo que pasó, podían afectar sus cartas de recomendación para becas. Ya estaban empezando con las amenazas, ni siquiera lo ocultaban. Me dio tanto coraje que casi aviento el celular, pero esa tarde Amina llegó con buenas noticias. Por fin habían entregado los documentos de la solicitud de información que pedimos y encontró algo enorme entre todo ese papeleo. La política de cierre automático de los salones de examen decía clarísimo que no había excepciones, ni siquiera en emergencias médicas. Además, descubrió que ya había habido 3 quejas previas contra el señor Rogers por ignorar necesidades médicas de estudiantes durante exámenes en los últimos 5 años. A un chavo con asma lo obligó a esperar hasta acabar la prueba para usar su inhalador. Otra estudiante, que era diabética, no pudo medirse el azúcar, aunque se sentía mal. Y una chava con un trastorno convulsivo tampoco recibió ayuda porque el señor Rogers no dejó entrar a la enfermera cuando empezó a mostrar señales de alarma. Todo eso se lo mandamos a Seyun ese mismo día y en la noche ya había publicado otro reportaje mostrando los documentos en pantalla. Los papás se pusieron como locos cuando vieron pruebas de que sus hijos podían quedarse atrapados en un salón durante una emergencia médica. Alguien creó una petición en línea para que el distrito cambiara la política de los candados de inmediato. En solo 2 días, ya la habían firmado más de 800 personas y la mesa directiva de la escuela tuvo que organizar una reunión urgente porque los papás no dejaban de llamar. De pronto, recibí un mensaje de alguien que no conocía y al abrirlo, vi que era del intendente que ese día abrió la puerta. Me dijo que necesitaba contarme algo sobre los candados de lo que nadie estaba hablando.
El sistema tenía un retraso de 5 minutos antes de que funcionara su llave maestra durante los exámenes, según esto por seguridad. Esos 5 minutos esperando mientras yo me desangraba en el piso casi me matan, y así estaba diseñado. Reenvié el mensaje a Amina y ella lo agregó de inmediato a nuestro archivo de pruebas. Luego, mis papás se sentaron junto a mi cama, con cara de pena, y terminaron confesando que habían contratado a un investigador privado, Marek Kowalski, sin decirme, porque querían averiguar todo sobre el señor Rogers. Marek ya había encontrado 2 incidentes previos en otras escuelas, en los que el señor Rogers había detenido a la fuerza a estudiantes que intentaron irse durante exámenes estandarizados. Los 2 casos se resolvieron por debajo del agua, las familias firmaron acuerdos de confidencialidad, y el señor Rogers solo se cambiaba de distrito cada vez. No era la primera vez que lastimaba a un estudiante y al distrito, o le valió, o ni se enteró cuando lo contrataron. 2 semanas después de saber todo esto, fui al súper por leche, y un robot de juguete que estaba en exhibición empezó a hacer un ruido agudo horrible. Todo mi cuerpo se paralizó, y solté el cartón de leche, que explotó en el piso. Ese ruido mecánico se fue haciendo más fuerte en mi cabeza, aunque solo fuera un juguetito, y de repente ya no podía respirar. Me caí de rodillas en el piso todo mojado, y de pronto estaba de regreso en ese salón de exámenes, con los motores zumbando y el señor Rogers acercándose a mi brazo. Una señora mayor me encontró hecho bolita entre el refri de los lácteos y el charco de leche, temblando tanto que ni podía hablar. Ella le marcó al 911 mientras los demás clientes se me quedaban viendo como si estuviera loco. Los paramédicos no dejaban de preguntarme qué me había pasado, pero yo solo podía abrazar mi muñón vendado y mecía el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Me llevaron a urgencias y ahí estuve 3 horas lleno de medicinas para la ansiedad, mientras las enfermeras me checaban los signos vitales cada 15 minutos. Esa noche no pude dormir, así que agarré el coche y me salí a dar vueltas a las 2 de la mañana. Sin darme cuenta, acabé estacionado afuera de la casa del señor Rogers en la calle Maple. Su Honda viejito estaba en la entrada y todas las luces apagadas. Me quedé ahí más de 1 hora nomás viendo su puerta y pensando en todas las maneras en que podría hacer que pagara por lo que me hizo. Tenía la mano izquierda tan apretada en el volante que ya me dolían los nudillos de lo blancos que se pusieron. Una parte de mí quería romperle una ventana, poncharle las llantas o hacer cualquier cosa con tal de que sintiera, aunque fuera un poco, lo que yo sentía. Pero al final me fui a mi casa, porque me di cuenta de que yo mismo me estaba asustando con tantas ganas de hacerle daño. Al día siguiente, mis papás me obligaron a empezar terapia con una psicóloga llamada Priya Nair en la unidad de trauma del hospital. Me puso a hacer ejercicios de arraigo donde tenía que decir 5 cosas que veía, 4 que podía tocar, 3 que podía oír, 2 que podía oler y 1 que podía saborear. Practicamos técnicas de respiración y me enseñó a poner bien firmes los pies en el piso cuando me empezaran a regresar los recuerdos. Me dijo que soñar con vengarme era completamente normal después de lo que pasé, pero me advirtió que no hiciera nada porque solo iba a meterme en más problemas legales. Yo solo asentía y le daba la razón, mientras en mi cabeza repasaba las notas que Marek me había dado sobre la rutina diaria del señor Rogers y la cafetería a la que iba todas las mañanas. 3 días después tuve que soportar una declaración civil que duró 5 horas enteras en una sala de juntas del centro. Amina me había preparado de antemano, pero ni así estaba listo para tener que contar cada segundo de ese día con tanto detalle, mientras el abogado del señor Rogers no paraba de interrumpirme con preguntas. Todo el tiempo dejaba caer la idea de que yo estaba exagerando y que los adolescentes siempre hacen drama para llamar la atención. Cuando insinuó que quizá yo mismo había dañado mi prótesis para no hacer el examen, Amina dio tal golpe en la mesa que hasta la taquígrafa pegó un brinco en la silla. El abogado seguía fastidiando, preguntando por qué no me salí del salón si de verdad era tan grave, como si no supiera que las puertas estaban cerradas y el señor Rogers bloqueaba la salida. Cuando por fin terminó todo, terminé empapado en sudor y con el dolor fantasma en el brazo tan fuerte que apenas pude llegar al coche. La audiencia con la Junta Estatal de Educación empezó la semana siguiente en una sala enorme de las oficinas del distrito. Los abogados del distrito se aventaron 2 horas echándole la culpa de todo a la empresa de prótesis de Diego, diciendo que el aparato estaba defectuoso y que el señor Rogers no tenía manera de saber qué tan grave era. Repitieron 1000 veces que él solo seguía los protocolos y cumplía con su trabajo. Diego estaba en la galería, cada vez más frustrado, viendo cómo básicamente le echaban todo encima a su empresa para lavarse las manos. Hasta llevaron a su propio experto, que dijo que la prótesis seguramente ya tenía daños previos y que yo debía haberlo reportado antes. Esa tarde, el sindicato de maestros sacó un comunicado diciendo que respaldaban los protocolos de los exámenes y que la seguridad en las pruebas era prioridad. Ni siquiera mencionaron al señor Rogers, pero todos sabíamos que lo estaban cubriendo. No pasó ni 1 hora
y ya tenía mensajes de 3 maestros distintos de mi escuela diciéndome que estaban furiosos con el sindicato por protegerlo. Una maestra hasta me mandó capturas de correos internos donde decían que todo era un accidente desafortunado y que se estaba haciendo demasiado escándalo. 2 días después, Diego me habló para darme los resultados del laboratorio, y todo se complicó en un segundo. Había daños de agua en la prótesis desde 3 semanas antes del examen, cuando le derramé una bebida energética y la humedad había ido corroyendo poco a poco los controles del motor. El sobrecalentamiento se debió a que los circuitos mojados estaban haciendo corto, causando un desastre de fallas mecánicas al mismo tiempo. Cuando esto salió durante el proceso de descubrimiento, el abogado del señor Rogers literal sonrió en la junta como si acabara de ganar la lotería. Priya y yo hablamos de eso en la siguiente sesión, y no dejaba de decirme que acabar con el señor Rogers no me iba a devolver el brazo ni a cambiar lo que pasó. Me sugirió que mejor canalizara mi coraje para impulsar cambios en las políticas, que así podía ayudar a más niños en el futuro en vez de buscar venganza. Yo le dije que sí, fingiendo que había entendido todo sobre perdonar y seguir adelante, pero por dentro solo pensaba en los detalles que Marek había anotado de la rutina del señor Rogers, como que siempre se estacionaba en el mismo lugar y comía solo en su salón. El lunes siguiente, Josh organizó una mega manifestación estudiantil exigiendo políticas de excepción de emergencia para casos médicos durante los exámenes. Aunque la administración lo amenazó con quitarle su beca de fútbol y sus cartas de recomendación para la universidad, él se plantó frente a la oficina del distrito con un megáfono, liderando a 300 estudiantes en cánticos. Rodearon el edificio durante 2 horas, levantando carteles con mi foto y frases sobre que la seguridad de los estudiantes va antes que las calificaciones. Varios papás fueron a apoyarlos, y las noticias locales grabaron todo mientras los directivos, con cara de susto, miraban desde las ventanas. Esa tarde, el distrito respondió diciendo que iban a contratar un consultor independiente para revisar sus políticas y hacer recomendaciones, pero no dijeron quién, ni cuándo, ni exactamente qué iban a revisar, solo que el tema era importante para ellos. Era una jugada para ganar tiempo tan descarada que hasta el periódico local los criticó en un editorial al día siguiente. 2 semanas después, la fiscal me citó en su oficina del centro. Me empujó una carpeta mientras me explicaba que el abogado del señor Rogers quería llegar a un acuerdo. La oferta era ponerle cargos por poner en peligro a otros, 2 años de libertad condicional y que le revisaran la licencia de maestro, pero ni un solo día de cárcel. Amina estaba junto a mí, leyendo y negando con la cabeza. Me dijo que en realidad era más de lo que normalmente se conseguía en estos casos, pero a mí se me revolvía el estómago. ¿Por qué el distrito sigue actuando como si el accidente con la bebida de hace 3 semanas justificara encerrar a un niño en un salón mientras se le quema la mano? El hallazgo del daño por agua llegó demasiado a la medida para los abogados. El hombre que me quitó el brazo saldría libre. Me pasé los siguientes 3 días escribiendo mi declaración como víctima. Cada palabra dolía, pero necesitaba que el tribunal supiera lo que realmente pasó. Describí el momento exacto en que el poste de titanio se desprendió de mi hueso, el sonido horrible y húmedo que hizo, cómo la sangre salpicó 3 escritorios en arcos perfectos. Escribí sobre el señor Rogers ahí parado, sosteniendo mi prótesis con pedazos de músculo todavía colgando. La fiscal la leyó y dijo que era lo suficientemente fuerte como para mover la balanza. Mientras tanto, Destiny me escribió para contarme que sus papás habían contratado a un abogado porque la escuela quería castigarla por levantarse de su lugar durante el examen para ayudarme. Su abogado envió una carta amenazando con hacer público todo el caso y en menos de 2 días, la sanción ya no aparecía en su expediente. Me mandó emojis llorando y me dijo que al menos una de nosotras no iba a ver su futuro arruinado. La siguiente junta del consejo escolar estaba llena de papás y estudiantes. El entrenador de fútbol de Josh tomó el micrófono y les dijo a todos que la integridad era más importante que obedecer reglas injustas. Dijo que Josh había demostrado carácter al intentar ayudarme ese día. Todo el salón aplaudió con ganas y la beca de Josh quedó oficialmente a salvo. Su entrenador se sentó orgulloso, mientras los directivos se veían incómodos en sus asientos. 3 días después, tuve otra cita con el equipo de cirugía en el hospital. Me enseñaron todas las opciones para un nuevo aditamento protésico en una pantalla enorme. El cirujano principal me explicó que podían intentar de nuevo la osteointegración, pero que eso requeriría varios meses de preparación, ya que mi hueso tenía que sanar por completo antes de reconstruir el punto de unión. En resumen, me esperaba por lo menos 1 año antes de volver a tener 2 manos. El lunes siguiente, tuve que ir al juzgado para una audiencia por los cargos penales. Pasé por el detector de metales y me dirigí a la sala. Ahí estaba el señor Rogers, sentado en una banca del pasillo junto a su abogado, viéndose mucho más frágil y encogido de lo que yo recordaba. Ya tenía canas en las sienes y el saco le colgaba de los hombros.
Por un instante intentó pararse, como si quisiera decirme algo, pero su abogado lo detuvo tomándolo del brazo y lo hizo sentarse de nuevo. No me pasó desapercibido que alguien tuviera que sujetarlo para evitar que se acercara. Esa tarde, en la consulta con Priya, hablamos de cómo podría sentirme con la sentencia. Me advirtió que, aunque lo declararan culpable, tal vez yo terminara sintiéndome vacía, porque la justicia no me iba a devolver el brazo ni cambiar lo que pasó. Le respondí que prefería sentirme vacía a dejar que el coraje me comiera viva a diario. Ella anotó algo en su libreta y me preguntó si de verdad lo pensaba. 2 días después, la fiscal me llamó con una noticia que sí me sacó una sonrisa. Después de revisar todas las pruebas, incluyendo el video y los documentos conseguidos vía transparencia, iban a agregar el cargo de negligencia intencional en seguridad. El abogado del señor Rogers se opuso de inmediato, pero el juez aceptó. Por fin, alguien estaba reconociendo lo que realmente ocurrió en ese salón. No fue un simple accidente ni un malentendido. Fue una decisión consciente de ignorar una emergencia médica y después arrancarme el brazo. La semana siguiente, Amina recibió una llamada de los abogados del distrito sobre la demanda civil. Querían llegar a un acuerdo, pero no solo con dinero, sino ofreciendo cambios concretos en las políticas en vez de aumentar el pago. Plantearon excepciones médicas obligatorias para cualquier situación de examen, capacitación anual en seguridad para todos los maestros y directivos, y un fondo para víctimas, para estudiantes afectados por protocolos negligentes. Amina me dijo que tenían miedo de lo que podría hacer un jurado si esto llegaba a juicio. Ahora sí que teníamos todas las de ganar, y ellos lo sabían. Mis papás pensaron que estaba loca cuando les dije que prefería los cambios en la política antes que recibir más dinero. Mi papá insistía en que podríamos sacar cientos de miles más si presionábamos, y mi mamá me recordaba todos los gastos médicos y lo que costaría la prótesis. Pero yo solo pensaba en el siguiente alumno que tuviera una emergencia médica durante un examen, en ese estudiante que necesitara ayuda cuando el protocolo dijera que no. Esos cambios podrían evitar que alguien más pasara por lo que yo viví. El dinero se quedaría guardado en una cuenta, pero esas reglas nuevas protegerían a los niños durante años. Al día siguiente firmé el acuerdo. Amina se encargó de que todo lo referente a los cambios de política quedara perfectamente blindado, con fechas límite y mecanismos de supervisión. El distrito tenía 90 días para implementar todo, o enfrentarse a sanciones enormes. La capacitación en seguridad debía empezar en 30 días, y el fondo para víctimas se abriría de inmediato con el primer pago del distrito. Por primera vez desde aquel día en el salón de exámenes, sentí que realmente habíamos logrado algo importante. 2 semanas después, en la reunión de la junta escolar, el salón estaba repleto de papás con carteles exigiendo seguridad para los estudiantes. Los miembros de la junta, sentados tras su mesa larga, se veían evidentemente incómodos mientras los padres se turnaban en el micrófono contando lo que me había pasado. Cuando por fin tocó votar para eliminar los cerrojos automáticos durante los exámenes, los 7 integrantes levantaron la mano en cuanto se hizo la pregunta. La gente aplaudió y gritó de alegría, mientras yo solo pensaba en cómo tuvo que pasarme algo tan grave para que les importara lo más básico en seguridad. La nueva política también obligaba a dar capacitación sobre emergencias médicas a todos los maestros y directivos del distrito a partir del mes siguiente. 3 días después, estaba sentada en la sala del tribunal viendo al señor Rogers parado frente al juez, con su abogado al lado. Le temblaban las manos cuando dijo culpable de todos los cargos, incluyendo negligencia intencional en la seguridad y poner en peligro a otros de manera imprudente. El juez le dictó sentencia: 2 años de libertad condicional, revocación permanente de su licencia de maestro y una orden de restricción para que nunca pudiera acercarse a mí. Mi mamá me apretó la mano mientras escuchábamos cómo el juez explicaba que Rogers jamás volvería a dar clases en el estado. No era suficiente por todo lo que me hizo, pero al menos ningún otro niño tendría que cruzarse con él. Al día siguiente, Amina me llamó a su oficina para revisar los papeles del acuerdo civil. El distrito ofrecía $200,000 para gastos médicos, además de un acuerdo de confidencialidad muy específico que ella había negociado durante semanas. Yo podía hablar de los problemas de seguridad y de lo que pasó ese día, pero no decir la cantidad pactada. Firmamos ahí mismo mientras ella me explicaba que, considerando que la mayoría de los casos así quedan enterrados, esto era un gran logro. Una semana después, Destiny me mandó mensaje diciendo que el distrito por fin había limpiado oficialmente su expediente y que estaba llorando de felicidad. Ese mismo día llamaron a Josh a la dirección y en vez de castigarlo, le dieron un reconocimiento de liderazgo por cómo actuó durante el incidente. Todos los demás estudiantes que me ayudaron ese día, como Willie, Jane, Katie y los demás, recibieron cartas oficiales del superintendente que ahora podrían anexar a sus solicitudes universitarias. Son victorias chiquitas, pero significan mucho para quienes arriesgaron su futuro por ayudarme. La clínica de prótesis me agendó cita para la semana siguiente. La técnica que me atendió era una señora muy amable, de manos suaves,
que se tomó todo el tiempo del mundo midiendo lo que quedaba de mi brazo para la nueva base. Me contó que ella perdió una pierna en un accidente automovilístico hace 5 años, así que entendía perfecto lo complicado que es confiar en un aparato nuevo después de que el anterior te falló. Pasamos 3 horas tomando medidas y me enseñó todas las funciones de seguridad del nuevo modelo, incluyendo los diferentes mecanismos de liberación de emergencia. Para entonces, mis pesadillas ya no eran cosa de todos los días. Ahora solo me atacaban un par de veces por semana, y Priya me dijo que eso ya era un avance importante en la terapia. A veces hasta podía dormir 4 horas de corrido. Me enseñó ejercicios de respiración y formas de aterrizarme en el presente que sí me servían cuando la ansiedad empezaba a salirse de control. 2 meses después de que acepté el acuerdo, me paré frente a unas 300 personas en un foro de seguridad escolar que organizó el distrito. Solo una vez se me quebró la voz al contar lo de los cerrojos automáticos y cómo nos dejaron atrapados mientras yo me desangraba. Entre el público había papás llorando, los directivos tecleaban en sus laptops y varios estudiantes se me acercaron después a agradecerme por atreverme a decir lo que realmente pasó ese día. Los papás que se organizaron a raíz de mi caso metieron los papeles para armar una asociación civil dedicada a la seguridad estudiantil. Me invitaron a su consejo directivo, pero preferí no aceptar porque necesitaba dejar de ser la imagen de esa tragedia y volver a sentirme una persona normal. Más o menos al mismo tiempo, Diego me marcó para avisarme que su empresa iba a retirar de manera voluntaria el motor de mi prótesis, porque descubrieron un defecto de diseño que podía hacer que se sobrecalentara bajo ciertas condiciones. Como parte del acuerdo, me iban a cubrir la nueva prótesis, y Diego me pidió una disculpa en persona, aunque también influyó el daño por agua que le causé unas semanas antes del incidente. Lo más duro fue regresar a ese salón de exámenes con Priya para la terapia de exposición, 6 meses después de todo lo que pasó. Ya no había rastros de sangre, y cambiaron mi pupitre junto con otros 3 que también se mancharon. Nos quedamos 20 minutos ahí, yo haciendo mis ejercicios de respiración e intentando ver ese lugar solo como otro salón cualquiera, y no como el sitio donde casi pierdo la vida. Lo raro fue que, al final, no entré en pánico como pensábamos. Más bien, sentí un hueco en el pecho cuando vi el lugar donde me desmayé. Priya me dijo que eso era buena señal, porque quería decir que ya estaba enfrentando el trauma en vez de dejar que me dominara. Todavía me da vueltas la cabeza pensando cómo el juez decidió darle libertad condicional y no cárcel, después de arrancarle el brazo a alguien. ¿Qué cosas toman en cuenta para decidir algo así? La manera en que trataron al señor. Salimos juntos del salón y me di cuenta de que por primera vez en meses podía respirar tranquilo, sin ese nudo constante en el pecho. El distrito instaló un botón rojo de emergencia enorme junto a cada puerta, que cualquier maestro podía oprimir para desbloquear todo en segundos. También pusieron botiquines en cada salón y ahora hacen simulacros de emergencias médicas cada trimestre, no solo de incendios o encierros. 2 semanas después, la secretaria del juzgado me entregó la orden oficial de restricción con el nombre del señor Rogers en letras grandes arriba. El documento le prohibía entrar a cualquier escuela del estado y le exigía mantenerse a mínimo 150 metros de mí en todo momento. Guardé el papel con mucho cuidado en el cajón de mi buró, donde lo veía cada noche antes de dormir. Las pesadillas ya eran menos seguidas, pero saber que legalmente él no podía acercarse me ayudaba a dormir más tranquilo. Sejun me habló 6 meses después para preguntarme si quería salir en una nota de seguimiento sobre los cambios en seguridad. Nos vimos en la escuela, donde ya estaban los nuevos botones de emergencia, y vi cómo entrevistaba a otros 3 estudiantes que también habían vivido emergencias médicas durante exámenes desde entonces. Una chava tuvo una convulsión y la maestra presionó el botón de inmediato para que pudieran entrar los paramédicos. A otro chavo se le descompuso la bomba de insulina y lo atendieron en menos de 2 minutos. El reportaje salió ese viernes en la noche y se enfocó en cómo los nuevos protocolos estaban salvando vidas, no solo en mi caso. Más o menos por esas fechas, me metí a clases de manejo adaptado con controles especiales para usar con una sola mano. El instructor me enseñó a usar la perilla en el volante y las palancas para las direccionales. Me la pasé practicando estacionarme en batería durante 3 horas seguidas hasta que ya me salía bien. Mis amigos ya estaban armando la fiesta de graduación en casa de Josh, porque todos habíamos faltado mucho a la escuela por las audiencias y las declaraciones. Los exámenes de recuperación serían el siguiente mes, con todo el apoyo necesario, tiempo extra, un asistente personal si hacía falta, y así. La vida iba avanzando con esos pequeños detalles que hacían que todo se sintiera menos estancado. El paquete de la empresa de Diego llegó un martes en la mañana y me quedé 20 minutos nomás viendo la nueva prótesis Mayo Electric antes de abrir la caja. Los dedos estaban mucho más avanzados que los del modelo viejo, con control independiente para cada uno. El mismo Diego vino a ayudarme a ajustarla y calibrarla. Ese primer día me la pasé abriendo y cerrando los dedos por horas. Levantar un lápiz me costó 47 intentos antes de lograrlo sin que se me cayera. Cuando por fin pude tomar una botella de agua y llevármela a la boca,
Diego de verdad me aplaudió y me chocó la mano izquierda. 3 días después, Destiny organizó una cena en la pizzería barata de siempre, esa cerca del centro comercial donde solíamos pasar el rato antes de que todo esto pasara. Josh llevó a su nueva novia y Willy llegó con su carta de aceptación a la uni estatal. Nos quedamos 2 horas platicando de cosas normales, como la película de superhéroes malísima que acaba de salir y los dramas amorosos de Josh antes de conocer a su novia. Jane se quejó de su chamba de verano en el centro comercial y Katie contó sus planes de estudiar enfermería. Solo una vez salió el tema del salón de exámenes, cuando el mesero preguntó por mi prótesis, pero de inmediato cambiamos de tema y terminamos debatiendo sobre la pizza. Ya no éramos solo los chicos de aquel día. En mi siguiente sesión de terapia, Priya me sugirió escribirle una carta al señor Rogers diciéndole todo lo que quisiera. Me pasé 1 hora redactando 3 páginas sobre el dolor, el miedo y el coraje que todavía me despiertan en la noche. Escribí sobre cómo él prefirió seguir el protocolo en vez de salvarme y cómo nunca se me va a olvidar su cara cuando me agarró del brazo. Priya tiene una chimenea pequeña en su consultorio y juntas quemamos las hojas. En cuanto empezó a sonar la alarma de humo, nos atacó la risa y no podíamos parar. El encargado del edificio llegó corriendo y nos encontró abanicando la alarma con revistas, muertas de risa y con lágrimas en los ojos. Poco a poco fui armando mi propio kit de herramientas para darle mantenimiento a la prótesis, siguiendo los consejos de Diego sobre cuáles valían la pena y qué lubricantes me convenía comprar. Todas las noches, después de cenar, me sentaba en mi escritorio y revisaba cada articulación y cada punto de conexión con calma. Mis papás solían asomarse a la puerta para verme trabajar con esos desarmadores diminutos y las demás herramientas. Mamá me miraba con una expresión muy particular y, de vez en cuando, alcanzaba a notar cómo se limpiaba los ojos cuando creía que yo no la veía. Papá siempre me decía que le daba gusto verme tan concentrado en algo provechoso, en vez de pasarme horas investigando sobre el señor Rogers en internet como lo hacía al principio. 6 meses después de aquella tarde en el consultorio, una mañana me desperté a las 7 y me di cuenta de que había dormido de corrido. No hubo pesadillas sobre la puerta cerrada, ni sobre la sangre, ni con el ruido del titanio al romperse. Por primera vez, mi primer pensamiento no fue sobre el señor Rogers, ni sobre venganza, ni siquiera sobre la prótesis. Solo pensaba en los waffles que mi mamá estaba preparando abajo, en que tenía mi sesión de terapia física al mediodía y en preguntarles a Josh y a Destiny si querían ir al cine después. El consultorio dejó de ser lo primero que venía a mi mente al despertar. Ya no era el chavo al que le arrancaron el brazo. Estaba volviendo a ser yo.